esa conectividad se crea es cuando vienen datos nuevos y esos datos nuevos aportan ideas nuevas. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el síntoma más frecuente de un infarto? La muerte. Desgraciadamente es el síntoma más frecuente de todos los síntomas que tienes. Los que tienen síntomas lo pueden contar porque ha tenido un síntoma. Pero ahí, el que viene la muerte es el síntoma y hay más porcentaje de esos que de los otros. ¿Cómo se puede prevenir eso? Hay personas que han ido se han hecho revisiones también, y al cabo de 6 meses viven un infarto y se mueren. No puedes ir cada día a hacerte una revisión, ¿no? Pero ¿qué ocurre si tú tienes unos sensores que monitorizan constantemente tu cuerpo, tu corazón? Constantemente. O sea, estás conectado. Esto no es ciencia ficción, ya existe, de hecho. Imagínate una ciudad que existe conexión local y que ese sensor tuyo va dando constantemente información y que gracias a esa información e información de muchas personas podemos encontrar una relación entre los hábitos y los patterns que se producen, y gracias a eso y la conocimiento de la medicina puedes prevenir un pattern que al cabo de 2 años sea un factor de riesgo. Y eso implique que 2 años antes de que ocurra te recomienden cambiar un hábito en tu caso, o que vean algo genéticamente que no va bien y entonces tomen acción antes de que se produzca. ¿Os parece útil eso? Sí, entiendo la utilidad, o sea, sí lo entiendo. Pues eso va por mí. Pero a lo que me refiero es si en este momento es realmente una necesidad o es una moda. Pues fíjate, la muerte número 1, el causa muerte número 1 del mundo son problemas cardiovasculares. Y la segunda, el cáncer. Me vas a decir que no es una necesidad, es una gran necesidad. Además, no es solo una necesidad moral para salvar vidas, es una necesidad económica. Porque el coste de la sanidad pública de cualquier país para tratar de reducir los efectos de un infarto es enorme. Y eso, en los países nativos, lo paga el Estado en nuestros impuestos. En Estados Unidos, obviamente, entre público y privado. Pero es así. Y tercero, eso generará negocios nuevos. Porque generará la necesidad de la prevención masiva e implicará quizás nuevos alimentos, quizás nuevas formas de hacer gimnasia, quizás nuevas cosas que ahora no sabemos e ignoramos porque no conocemos esos datos. Os he dado un ejemplo, otro ejemplo. También ya estamos hablando de healthcare, ¿no? ¿Qué os parece unos zapatos llenos de sensores? Y que están constantemente detectando cómo caminamos. ¿Cuál es la causa principal de las hernias discales? Y la juventud no tiene hernias discales. Yo todavía no soy joven, pero tampoco tengo. Pero tengo mucha gente de mi edad que lo tiene. ¿Por qué? Hábitos. Hay gente que ni siquiera levanta pesos ni nada, ni se ha llevado su niño aquí encima toda la vida, ¿no? Y que tiene hernia discal, porque es la forma de andar muchas veces, es la postura, es decir, si obtenemos información de cómo caminamos, qué efecto tiene el calzado que llevamos, o la forma de caminar o andar o actuar sobre el conjunto de la columna, nos damos cuenta que la desviación del disco se produce por efectos que empezaron hace 15 años a lo mejor. ¿Qué ocurre si tú, cuando detectas eso, fruto de la experiencia, porque hay una industria que lo conoce, cambias? Tienes que hacer ejercicios para cambiar tu forma. ¿Os parece útil? ¿Sabéis lo que cuesta curar una hernia discal? Una operación, tratamiento, posoperatorio, os sorprendería la cantidad de gente a partir de 45 o 50 años que tiene hernias discales. ¿Pero no crees que en este momento es demasiado abierto la forma en que lo están haciendo? Por ejemplo, poder poner en la publicidad que puede conectarse a soluciones de Internet de las cosas, les pone conectividad, pero no las pone protocolos de seguridad, y sucede lo que pasó con las cámaras estas que hicieron el gran ataque de denegación de servicio.
Bueno, como he dicho antes, el tema del cybercrime va muy rápido. Cybersecurity tiene que ir muy rápido. Entonces, cuando uno se plantea una estrategia de IoT y la integra dentro de su red, si no se plantea una plataforma de cybersecurity, es una locura. Así de claro. No es algo obvio, sino es un entry point, es un claro entry point. Porque ese es un entry point a la red, sea tuya corporativo, sea tuya en tu casa. Creo que tienes que hacer una pregunta. Sí, me gustaría saber cómo está la certidumbre de Cisco en la región para los próximos años en la parte política, o sea, considerando que México, por ejemplo, Brasil, este año cambiaron de gobierno. Bueno, yo llevo casi 7 años aquí y he visto tantos gobiernos, todos, y aquí estamos. O sea que nosotros no hacemos opiniones ni sobre cambios políticos o sobre gobiernos, porque nosotros, por norma, no manifestamos. Nosotros sí que trabajaremos con cualquier gobierno para la mejora de la agenda digital y la transformación digital de lo que es el país, siendo asépticos cuanto a política de por sí. Es nuestra norma de corporación. Sí. Primero la señorita, también tengo más señoritas aquí que sin solicitar una opinión directa sobre el panorama que preguntaba mi compañera Aura en cuanto al ambiente político, quisiera preguntarle cuál es el rol que consideran ustedes que tienen los gobiernos en este camino hacia la transformación digital, en ese objetivo que ustedes comparten de tener una economía basada en el conocimiento. ¿Qué es lo que ustedes consideran que sería hasta ahora, yo diría que casi todos los gobiernos, no puedo decir todos, son conscientes de la necesidad de mover el tejido productivo basado en las commodities tradicionales, económicamente hablando, hacia un tejido productivo basado en el conocimiento, la innovación y la creación de nuevos modelos. La digitalización es fundamental. Por ejemplo, la IoT. IoT genera varias industrias que hoy día no tienen pan ni madre a nivel mundial, en el sentido de que no existe claramente un dominante. Yo creo que, analizando Latinoamérica y la juventud, que aquí el porcentaje de gente joven es superior, bastante superior a lo que es Estados Unidos, bastante superior a lo que es Europa, es un gran activo que tenemos aquí. Por eso la formación de la educación es vital en los IT skills. Si esta fuerza activa se dirige claramente a la innovación y a la creatividad, por ejemplo, aquí podría haber una industria potentísima en sensing. Podría haber una industria potentísima en desarrollo de software y aplicativos, de plataformas de agregación de datos, por ejemplo, de Big Data. Las ciudades que más necesitan Smart Cities, optimización de energía, control de tráfico, mobility, son las ciudades latinoamericanas. Aquí hay ciudades de 20, Mexico City, o sea, todas estas ciudades, Sao Paulo, Mexico City, Bogotá, son maravillosas pero caóticas desde el punto de vista del tráfico. Puedes perder 2 horas conduciendo. ¿Imagináis cómo afecta la productividad en una ciudad y por lo tanto en una nación? Entonces, todo lo que sea full mobility, space gaps y que se pueda evitar todo esto, pero esto a su vez genera un potencial de negocio y unas industrias. Por ejemplo, un ejemplo os doy: Smart Lighting, el alumbrado inteligente. La gente puede identificar que el alumbrado inteligente es colocar un lamppost, un poste eléctrico, y le cambiamos la luz por la LED. Sí, ciertamente hay un ahorro que es importante, es un ahorro que además se necesita en las ciudades en Latinoamérica. Pero si tú el lamppost lo conviertes en un punto de entrada en la red y lo llenas de sensores que pueden controlar el tráfico, public and safety con cámaras de control, identificación de comportamientos, sensores de incidencias, tráfico de personas, la industria del retail pagaría una fortuna por entender comportamientos de esto. O sea, si tú colocas esto y hay compañías en Latinoamérica expertas en desarrollar aplicaciones alrededor de esto es un potencial negocio. Y si además el dueño de los datos es la ciudad, como debe ser, y esos datos son aplicables en la industria, por supuesto, preservando la privacidad y el aspecto legal de la privacidad
que la regulación legal impone, claro que sí, ¿no? Pero, por ejemplo, a la industria del retail sería entender, sin conocer detalles privados de las personas, comportamientos en ciertas partes de la ciudad versus otras. ¿Por qué? Porque a lo mejor se puede generar un proyecto en alguna compañía o un conglomerado de compañías y decidan poner un buen aquí, allí, allá y de esta manera porque observan. La gestión del tráfico es muy complicado hacerlo de manera aislada, pero si tienes una visión global, interesante, yo he visto en estas plataformas de agregación de datos sensores que identifican el tráfico, el flow traffic. Es increíble, te das cuenta de la mala gestión del parqueo, del parking. Eso conlleva dedicar más de 30 minutos al día. Si tú previenes y manejas esa gestión, estás mejorando la productividad de lo que es la gestión diaria de la ciudad. ¿Y de vosotros? ¿Está 1 hora, 2 horas al día en coche? ¿En México City? ¿En Sao Paulo? Yo aterrizo no sé de dónde, después de 10 horas volando en Sao Paulo, paso el Migration Control y estoy 2 horas y media para llegar a la oficina. Que tardará 15 minutos. Lo mejoraría, o al menos 1 hora. Solo 1 hora, un segundo. Una hora. Yo no sé, Licha, ¿tú controlas el tiempo? Sí. Tengo que preparar mi speech. Dos preguntas más. ¿Qué desafíos ves para los canales de distribución? Y la otra es Canales que hiciste partners y nuestro ecosistema. y si tiene algunos temas nuevos del año pasado bueno, nuestros canales tradicionales forman parte del proceso de transición de mercado que estamos viviendo. Están acomodando su modelo de negocio a esa forma de trabajar. Después están ampliando su conocimiento en las áreas nuevas que hacíamos mención. Están tomando un liderazgo fundamental en hacer un refresh de la base instalada. Tenemos una base instalada enorme. Como he dicho antes, los nuevos requerimientos de seguridad requieren upgrades de esa base instalada. Los nuevos requerimientos para soportar tecnologías IoT también. En esa línea estamos trabajando mucho. Ahora hay una migración muy importante de la banca, por ejemplo, a lo que se llama SD-WAN, que es Solar Defined Network, tanto en la WAN como en la LAN. Entonces, estos partners tienen un negocio muy importante en ese área, porque la banca, evidentemente, en su forma de hacer, la banca del futuro está trabajando con soluciones híbridas de cloud. Cloud públicos, cloud privados, los desarrollo, y están trabajando. Entonces, estos partners están trabajando mucho para asegurar la seguridad, para asegurar la operatividad, la accesibilidad, la agilidad en esas áreas. Y eso conlleva una serie de cambios importantes. O sea, es decir, ellos están abrazando estos cambios de una manera positiva porque es una oportunidad de negocio para ellos y porque se sienten que ayudan a la transformación digital. Esto es un journey. El año que viene te hablaré de lo mismo. Lo importante es que sigamos hablando de esto y que haya progreso. No que ya está. Si uno dice esto ya está hecho, no está hecho ya. Esto es un journey de una década. Como todo el mundo, y siempre habrá niveles. Es más, cuantos más Big Data, más analíticos, más aplicaciones, más nuevas fórmulas de que surjan, todavía se extenderá más. Y en este tema de educación, ¿cómo nos está apoyando? ¿Tienen nuevos programas de educación para integrar los canales? ¿Puedes hablar un poco? Sí, todas estas áreas desarrollamos, pero vamos a diferenciar entre lo que es la educación a nuestros canales, al ecosistema y lo que es el Cisco de Open Academy. Entonces, toda certificación que exigimos a nuestros canales implica, lógicamente, una formación por parte nuestra hacia ellos. Todas estas, por ejemplo,
o de algo tipo? Técnica, de modelo de negocio, todo. Tenemos además, recordar que tenemos todo un grupo muy grande de servicios y consultoría que ayuda también a nuestros canales, pero concretamente con nuestros canales a los clientes. Respecto al Cisco Network Academy, hay módulos constantes. Por ejemplo, hay un módulo muy interesante que es cómo crear un startup. Es importante porque un reto que tienen los países latinoamericanos, que también lo vive España, Italia y otros países del sur de Europa, es que la educación a veces no está tan próxima al sector privado como debería estar. Hablamos del sector industria. ¿Qué ocurre? Que hay buenas universidades e inventan buenas cosas, pero esa invención no se traduce en ninguna innovación porque no tiene una aplicación comercial o porque no existe la aplicación comercial. Entonces se queda en un cajón de proyectos. Es importante entender que, y esto es el modelo americano, el modelo anglosajón lo tiene muy desarrollado, y al final tú tienes que asegurarte que cualquier actividad de la universidad está ligada a una actividad privada que soporte esa actividad, esa intención, para que al final se pueda crear una innovación. Recordar que Edison no inventó la lámpara eléctrica. La gente piensa que sí, pero no fue. Hubo otros inventores previos. Pero él creó General Electric y eso fue lo que cambió el mundo e iluminó el mundo en su momento. Después fue la corriente alterna, no la continua, pero en su fase inicial fue eso. Yo creo que la ventaja de Latinoamérica es que si lo comparamos con otros países europeos o otros países de otra índole, es que cualquier cosa que surgiera en México, por ejemplo, es un país grande para que exista una masa crítica y se pueda convertir en innovación. Lo mismo en Brasil. Y por lo tanto, lo mismo en una Latinoamérica si se contempla la Latinoamérica como tal. Cuando yo estoy, por ejemplo, en España, hablando con diferentes sociedades, yo fui director general de Cisco en España muchos años, después del sur de Europa. Pero siempre digo lo mismo. El mercado latino es un mercado importantísimo para el mercado, para las empresas españolas. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis una masa crítica. España es un país de 44 o 45 millones de habitantes, pero no es un país pequeño. Y bueno, dentro de Europa tiene mucha competencia, Italia, Francia, Alemania. Entonces, Latinoamérica y los países de la España, básicamente, esa integración y fuerza es potente. Yo siempre doy un ejemplo de uno de los países que estuve liderando hace años, que era Israel. Hay un pueblo que se llama Nazaret. ¿Conocéis Nazaret? Sois más o menos todos católicos, ¿no? Desconocéis la importancia de Nazaret. Nazaret tiene 3 ayuntamientos, con 3 alcaldes, judío, cristiano y árabe, con unas diferencias culturales grandes, como os podéis imaginar, y que además existe controversia política por la situación que vive Oriente Medio. ¿Correcto? Hace 10 años, más o menos, Cisco inició un proyecto con Cisco Network Academy y creó un programa de formación que Simón Pérez, como presidente, habló, que tomaría un grupo de las 3 comunidades, los juntaría durante un periodo de tiempo y se les formaría en una serie de áreas técnicas. Las 3 comunidades se juntaron, estuvieron, no recuerdo, un año o 2 años. El resultado fue impresionante. Dejaron de discutir por temas políticos, temas territoriales o por temas diversos, como herencia cultural que cada uno de los grupos tenía. Se pusieron a crear juntos y a innovar. Eso es lo que hace el Cisco Network Academy también. Independientemente de la cultura, la religión, el país, genera una comunidad que pueda unir. Y lo que dijo el presidente Simón Pérez, lo que la política no es capaz de hacer, no es capaz de hacer el ansia por el conocimiento y la tecnología. Es un ejemplo importante. Bueno, muchas gracias. Creo que vais a tener más personas relevantes hablando con vosotros. John Stewart, ¿hablarás amigos? John Stewart es un genio de la cybersecurity.
podéis exprimirlo todo lo que queráis. Recomiendo que lo hagáis. ¿Y con quién más lo hagáis?